Bien, buenos días. Iniciamos rápidamente con información de última hora. Vinicio, buenos días. Lamentablemente para otras personas no son buenos días, ya que un ataque armado se ha registrado a uno de los buses quichelenses. Hay que recordar que esos han sido víctimas, lamentablemente, en las últimas semanas de asaltos, y este asalto de esta ocasión, hace algunos momentos, pues lamentablemente deja personas heridas. Vinicio Fuentes. Buenos días, Axel. Buenos días, amigos televidentes. Buenos días a todos. Pues tenemos información de última hora, como tú ya lo has adelantado. La información es la siguiente. Resulta que un bus fue asaltado en Chimaltenango. En Chimaltenango, pues personas, delincuentes, se meten, ingresan al interior de la unidad, empiezan a amedrentar a los pasajeros. Los pasajeros, al parecer, pues se resisten a que les roben sus pertenencias, y ahí es cuando empieza el ataque y la balacera, el terror dentro de la unidad. Estamos hablando en estos momentos que se reportan ya 3 personas heridas. Así es. Pasajeros con crisis nerviosa, y además de ello, el conductor del bus, lo que hizo, la maniobra que hizo, cuando empezó a escuchar la balacera, se bajan los delincuentes, tratan de huir, de hecho huyeron, y posteriormente entonces el conductor traslada la unidad hacia una estación de los bomberos municipales departamentales, precisamente. Claro. Y es allí en donde pues se genera ese pánico y los pasajeros son atendidos por los cuerpos de bomberos municipales departamentales. Así es, preliminarmente se conoce que fue un asalto, y esto origina, al momento de no entregar las pertenencias, que estas personas resulten heridas. Pero Mario Boom está en línea, es de bomberos municipales departamentales, quienes atendieron la emergencia hace algunos minutos, y nos va a dar todos los detalles al respecto. Mario, bienvenido. Gracias, buenos días. Y para informarle, en horas de esta mañana, a la estación de bomberos municipales departamentales del Tejar Chimaltenango, llega un bus de los transportes quichelenses. En el interior, pues, se encontraban 3 personas heridas provocadas por proyectil de arma de fuego. Esto tras un asalto. Bomberos municipales departamentales de inmediato le brindan la atención prehospitalaria a estas 3 personas, quienes fueron identificados como Gabriel Santos López, de 22 años, Pedro Castro, de 39, y Diego Mejía Humul, de 65 años. Estas personas fueron trasladadas hacia la emergencia del Hospital Nacional de Chimaltenango por bomberos municipales departamentales. Cabe mencionar que al ingreso del centro asistencial fallece uno de ellos, quien fue identificado como Pedro Castro, de 39 años. Al lugar, pues, bomberos municipales departamentales han coordinado ya elementos de la Policía Nacional Civil y Ministerio Público. Estas personas viajaban a bordo del bus de los transportes Veloz Quichelense, con placa de circulación C473 de caseta. Como mencionamos, pues ya bomberos municipales departamentales han coordinado el lugar y han coordinado las autoridades correspondientes. Cabe mencionar que el bus pues llega a la estación de bomberos municipales departamentales del Tejar, luego de registrarse un asalto a la altura del kilómetro 46 de la ruta interamericana. El piloto del bus pues conduce hasta la estación de bomberos municipales departamentales y se le brinda la atención prehospitalaria también a varios pasajeros con crisis nerviosa. Mario, precisamente eso te iba a preguntar. Digamos, ¿qué pasó con los demás pasajeros? ¿Se les brindó la atención? ¿Qué está pasando en estos momentos con ellos? ¿Ya se retiraron? ¿Ustedes mismos les brindaron la asistencia? ¿Los retiraron? ¿Qué pasó con ellos? ¿Cuál fue el desenlace de ellos? Sí, luego de brindarle la atención prehospitalaria adecuada, que se presentaban crisis nerviosas, se hace un chequeo, una evaluación, viendo que no presentaban ninguna herida, se les atiende en el lugar, se les toman signos vitales, y pues ellos ya se retiran del lugar debido a que son de varias personas, son de Occidente. Cabe mencionar que el bus viajaba de la ciudad capital hacia la ciudad o el departamento de Quiché. Pues lamentablemente a la altura del kilómetro 46 varias personas asaltan el bus. Tenemos entendido que los pasajeros intentaron repelear el ataque, pero lamentablemente pues los asaltantes se iniciaron a disparar, hiriendo a estas 3 personas. Ahora bien, Mario, la identificaste que falleció lamentablemente por las heridas de gravedad. ¿Cuál es la condición de las otras 2 personas que ingresaron de emergencia prácticamente a ser atendidas? Sí, de las 2 personas se encuentran estables. Una de ellas presenta 2 heridas en el abdomen y otras pues en otras diferentes. La otra persona presenta heridas en diferentes partes del cuerpo. ¿A qué hora más o menos fue este incidente armado, Mario?
Sí, estamos hablando que el ataque armado o a la hora que llegó el bus a la estación, pues estamos hablando que fue a eso de las 4:30 de la mañana. A esa hora pues llega a la estación y a esa hora se atienden a las personas heridas. Bueno, complicadísimo, Vinicio. Mario ya nos indicaba entonces, afortunadamente el piloto logra manejar hasta la estación de bomberos para poderle brindar asistencia de inmediato a estas personas heridas. Lamentablemente siempre tiene que existir una víctima mortal tras estos disparos que son muchas veces muy certeros por parte de los delincuentes. Ahora pues se lamenta, se enluta en la familia, hay una víctima tras un asalto en principales rutas. Esta es una de las rutas más vulnerables en las últimas semanas, lo hemos visto. Estos buses quichelenses han sido víctimas de varios asaltos y lamentablemente muchos de ellos terminan con estas tragedias lamentables. Y al final de todo, el más afectado, pues, como siempre, es el usuario, el pasajero. Tomando en cuenta que ahora seguramente cada vez que ocurre una situación de estas, pues se van a paro. Entonces, vamos a estar dando seguimiento a esa información. Y pues lo que llama bastante la atención es que en cuestión de segundos todo puede pasar, todo puede ocurrir. ¿A qué me refiero? Que hace algunos instantes, pues cuando yo me comunicaba con Mario Pum, pues él me indicaba que las personas habían sido afortunadamente trasladadas al centro asistencial con vida. Con vida. Sin embargo, ahora se nos da esta noticia de que muere uno de ellos. Estamos hablando que eran 3 heridos, ahora se tiene el reporte de 2, más esta persona que ha fallecido. Y esto es lo que se está generando en estos momentos. Entonces, en esta ruta bastante transitada, pero a la vez bastante peligrosa, como es la ruta hacia el occidente, y esto es lo que ha ocurrido en estos momentos. Claro, Benicio, y ojo, porque muchas veces esta clase de situaciones se genera porque alguna persona viaja con arma también dentro del autobús e intenta de alguna manera pues evitar un asalto, pero esto complica más la situación, como sucedió en este momento. Ya lo han indicado. En la salud mental es mejor prácticamente entregar sus pertenencias, y si tú cargas arma pues no sacarla, porque en ese momento determinado los delincuentes no te van a preguntar qué vas a hacer, sino que inmediatamente van a accionar como lo hicieron ahora. Es lamentable, alguien trata de evitar un asalto, trata la manera de que lo despojen de sus pertenencias, pero pues pone en peligro la vida de los usuarios. No, y el enojo, el mismo orgullo, ¿cómo le podemos llamar? De esta forma, esto hace una reacción también. La misma reacción cuando uno va en el tránsito y pues lo asaltan, mejor entregar todo, porque después uno también tiene que recordarse que tiene familia. Claro. Hay personas que alguien están te espera en casa. En la casa, entonces yo creo que es importante también que tomemos conciencia de este tipo de situaciones. Esto ocurrió en un bus, sin embargo, a diario se registran algunos asaltos en la capital del país. Y es necesario mantener siempre la calma y la cordura. Es difícil, pero para evitar este tipo de situaciones tan extremas, porque ahora estos 3 pasajeros que resultaron heridos, uno de ellos muere, pues con familia. Ahora se enluta una familia más en nuestro país por este tipo de asaltos y hechos delincuenciales. Ahora hay que conocer realmente qué pudo haber pasado dentro de esta unidad al momento de los disparos, de este intercambio de balas. Definitivamente, si estos delincuentes logran despojar a todas las personas de sus pertenencias, o al momento de ser, en este caso, contrarrestados por un mismo pasajero, que no sabemos realmente si puede haber sido un guardia de seguridad, porque como lo hemos visto en anteriores casos, que suelen ser guardias de seguridad que van después de su turno o van a tomar un turno y cargan un arma, y ellos son los que accionan muchas veces ante estas situaciones. Hay que conocer también la historia de cada una de estas personas víctimas de este asalto, y por supuesto, como tú indicabas, afortunadamente el chofer, el piloto, logra llevar la unidad hasta esta estación de bomberos para poderle brindar asistencia, porque en ese momento lo principal es atender a las personas. Pero en ese recorrido que hace el conductor o el chofer, imagínate todo el pánico, el miedo, los gritos. La crisis nerviosa de los demás pasajeros. Una balacera dentro de una unidad con muchos pasajeros, esto genera más caos dentro del mismo transporte. Ahí estamos viendo ya a uno de los pasajeros trasladados a un centro asistencial, y seguramente, como tú indicabas, pero esto es una presunción que nosotros tenemos, que por algo ocurrió esa balacera, me imagino, y seguramente que alguien de repente llevaba el arma de fuego. Entonces creo que es importante también establecer eso, de que seguramente alguien respondió o quiso responder, y ahí es cuando los delincuentes vienen y empiezan a responder y se arma toda esta balacera. Ya llegó incluso también la Policía Nacional Civil,
Estamos viendo cómo descendieron a todos los pasajeros y afortunadamente quedaba esta estación de los bomberos municipales departamentales que se encuentran en el Tejar para poder ubicar a todas estas personas y pues chequearlas, darle esa asistencia paramédica para luego verificar si es necesario su traslado a un centro asistencial. Claro. Y ahora hay que tomar en cuenta, escuche bien, porque como suele suceder en estos casos, los pilotos también que son víctimas de asaltos, pues toman decisiones y decisiones a veces que vienen a afectar a la mayor parte de guatemaltecos en relación al traslado desde el lugar de origen hasta la ciudad capital y viceversa. Así que puede suspenderse temporal, parcial o totalmente el transporte dependiendo la situación en la que ellos se encuentren, porque hay que tomar en cuenta que se habla de un asalto, pero ya serán las autoridades quienes establezcan realmente qué pudo haber pasado en ese momento de los disparos, si fue producto de una extorsión, producto de un cobro o si realmente fue, como dice las autoridades bomberiles, pues evitar un asalto y esto pues genera una situación bastante complicada. Más adelante vamos a tratar de comunicarnos con la Policía Nacional Civil, con el portavoz de la Policía Nacional Civil para ver realmente cuál es el accionar de la misma policía, porque ya vemos patrullas en este lugar, si hay algún tipo de persecución, de repente lo tenemos más adelante vía telefónica también al portavoz de la Policía Nacional Civil para darle seguimiento a este tipo de casos. Pero mientras tanto ya también nos está llegando más información acerca de accidentes de tránsito, Axel. Estamos hablando que la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva nos da a conocer acerca de una colisión, esto aparte de lo que ha ocurrido en Chimaltenango. Vamos a ir directamente ahora